La superficie de la Tierra es de aproximadamente 510 millones de kilómetros cuadrados, y más de 2/3 de su superficie están cubiertos de agua. A pesar de esto, la mayoría de los mares y océanos permanecen inexplorados. Las investigaciones científicas muestran que sabemos más sobre los misterios de la superficie lunar que sobre las aguas del océano mundial. Existen numerosos testimonios sobre la aparición de objetos voladores no identificados, o ovnis, en los cielos, pero no son menos los que se refieren a los llamados objetos sumergidos no identificados, OSNIs, en el océano. Los OSNIs son ovnis que aparecen en la superficie del agua o debajo de ella. De hecho, los ovnis y los OSNIs son lo mismo, solo que un ovni se convierte en OSNI cuando se sumerge en el agua. Investigar esta elusiva clase de ovnis abre nuevos horizontes. Sería bueno que los marineros compartieran sus observaciones sobre estos aparatos. Construir un submarino con velocidad supersónica es completamente posible, y hay informes de que la perdida Atlántida podría ser una base secreta de OSNIs. La leyenda de la Atlántida se basa en la creencia de que tal base existe aún hoy. Los registros del diario de a bordo de Cristóbal Colón, realizados en 1492, indican que los marineros vieron objetos no identificados sumergirse y emerger en la oscuridad. Uno de los casos más conocidos es el incidente cerca de la costa de Nueva Escocia, en Canadá. En la noche del 4 de octubre de 1967, sobre la bahía de Shag Harbor flotaban 67 ovnis, que de repente se inclinaron a 45 grados y se sumergieron, causando un fuerte estallido y un estruendo de explosión. Los investigadores aseguran que los ovnis de aguas profundas continúan surcando las aguas inexploradas del planeta. Surge la pregunta, ¿realmente los ovnis han visitado la Tierra? ¿O tal vez todavía están aquí, en el mar? El Canal de Santa Catalina, un tramo del Océano Pacífico de 40 kilómetros de ancho, separa Los Ángeles de la isla de Santa Catalina. Según los científicos, en algunos lugares la profundidad de este canal oculta numerosos secretos. Leland Hanson, quien capturó un objeto volador no identificado desde un helicóptero sobre la isla, afirma que no es un modelo, sino un objeto auténtico. Recientes informes sobre objetos sumergidos no identificados que aparecen sobre el canal y luego regresan a las profundidades han causado alarma entre los residentes locales y los científicos. Esta es una zona de actividad activa de ovnis. Uno de los testigos afirma: «Vi entre 200 y 300 ovnis sobre las montañas, sobre el agua. Verdaderamente un punto caliente». Preston Dennett, autor del libro OVNIs sobre California, ha estado estudiando la actividad de los OSNIs en esta área durante casi 20 años. Él recuerda que el 14 de junio de 1992, una ola de ovnis recorrió la cordillera de Santa Mónica, y los testigos contaron más de 200 objetos. Estos objetos emergían del agua, a diferencia de los ovnis habituales, que generalmente volaban en el cielo como estrellas fugaces. Esa noche, el 14 de junio de 1992, a las 22 horas y 24 minutos, casi 2 minutos del agua del Océano Pacífico se iluminaban con la luz de cientos de discos que emergían del agua de manera sincronizada. Al igual que en otros testimonios sobre NPO, estos aparatos aparecían en completo silencio, suspendiéndose sobre el agua antes de lanzarse al espacio. Los testigos saturaron las líneas telefónicas de la policía local hasta Malibú. La grabación de una conversación auténtica con la oficina del sheriff de Lost Hills ese día suena así: ¿Han recibido ya reportes extraños? ¿Sobre qué? Sobre una extraña luminosidad. ¿Luminosidad? Sí. ¿Qué exactamente vieron? Temo decirlo. Y si me consideran loco, vimos una luz muy brillante en el cielo. Así que,
No escuchamos ruido de helicóptero. Lo juro, nunca he sentido tanto miedo en mi vida. Dennett también informa que se recibió un mensaje en la Guardia Costera de Long Beach, que se negó a llevar a cabo una investigación. El fenómeno de 1992 se convirtió en el segundo en Los Ángeles en 3 años. En una mañana brumosa del 7 de febrero de 1989, buzos, sonares de barcos y personas en la costa notaron un objeto largo, oscuro y no identificado en la superficie del océano. Permaneció inmóvil durante 1 minuto y medio. Luego liberó una docena de objetos más pequeños que se movían rápidamente. 1 minuto después, el aparato volvió a sumergirse y la última señal del sonar fue registrada más al sur en el canal de Santa Catalina. Después de eso, todo desapareció. Cerca de la costa de Marina del Rey, se observaron pequeños objetos submarinos no identificados que de vez en cuando liberaban aparatos más pequeños, de aproximadamente 5 metros de diámetro. Estos objetos emergían a la superficie del océano y volvían a sumergirse. Si el incidente de 1947 en Roswell despertó el interés mundial por los platillos voladores, los eventos bajo, Los Ángeles se convirtieron en el punto de partida para investigar las posibilidades y amenazas asociadas con los llamados objetos submarinos no identificados. El océano mundial cubre el 70% del planeta, y en sus profundidades se esconden muchos secretos. Existe la posibilidad de que toda una comunidad de seres inteligentes habite profundamente bajo el agua, donde nadie los molesta. Los ovnis submarinos despiertan interés, ya que saben sobre nuestro planeta cosas que nosotros no conocemos. Una característica única de los NPO es su capacidad de multiplicarse y dividirse. Uno de esos casos recibió el nombre de Incidente Golf Nueva. El 8 de febrero de 1960 se declaró una alarma en la Armada Argentina. Los marineros notaron 2 submarinos no identificados y supusieron que eran objetos estadounidenses. En el hidrófono aparecieron objetos que de repente lanzaron varios platillos voladores. El hidrófono los registró a una distancia de 170 y 338 yardas. 2 gigantescos submarinos observados por la Armada Argentina se desintegraron inesperadamente en 6 objetos submarinos. Los argentinos no pudieron capturarlos o destruirlos, ya que se disolvieron en un abrir y cerrar de ojos. Este caso atrajo la atención incluso de la más alta dirección soviética. El entonces líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, estaba tan intrigado por lo sucedido que envió a su agregado militar a Buenos Aires para esclarecer las circunstancias. Algunos científicos afirmaban que eran torpedos lanzados desde los submarinos, pero otros objetaban, señalando que en 1960 los submarinos no podían lanzar simultáneamente 6 o más torpedos. El investigador de la NPO Ivan Sanderson, en su libro Residentes Invisibles, publicado en los años 70, analizó por primera vez el fenómeno de la NPO. Menciona otra sorprendente capacidad de la NPO. En marzo de 1963, a 150 kilómetros de Peorida Rica, se llevaban a cabo ejercicios de submarinos estadounidenses. De repente, uno de los submarinos se desvió de su curso, al notar un objeto no identificado que se movía a una velocidad de 150 nudos. Los submarinistas quedaron asombrados por la profundidad a la que se encontraba. Según las señales acústicas, el objeto, que tenía una hélice, fue observado a una profundidad de 6.100 metros, aunque la profundidad máxima de inmersión de los submarinos no superaba los 2.000 metros. Esto significaba que el objeto superaba las capacidades técnicas de los submarinos tanto entonces como ahora. Durante casi 4 días, se llevó a cabo un seguimiento del objeto por parte de las fuerzas del grupo de portaaviones. La nave se movía a una velocidad increíble, pero de vez en cuando se detenía, permitiendo a los marineros observar. Este incidente
fue informado oportunamente al cuartel de la flota en Norfolk, Virginia. Sin embargo, no se emitió ninguna conclusión oficial sobre los eventos de aquel día. Después de la medianoche, los marineros perdieron el rastro de los objetos y el hidrófono no pudo detectar nada más. Todos se quedaron preguntándose qué podría moverse a tal velocidad. Hubo muchos informes sobre NPO que emergían y se sumergían, pero no existían datos técnicos. Sobre la Tierra, las personas vieron platillos voladores, mientras que bajo el agua solo los BMS los notaron, quienes no compartieron sus hallazgos. Los BMS de los Estados Unidos comenzaron a revelar los secretos de los platillos voladores, lanzando un enorme sondeo desde a bordo del buque militar Norton Sound para el estudio posterior de los elusivos rayos espaciales en el Océano Pacífico. Sin embargo, el misterio de los llamados platillos voladores pronto se aclaró. Estos monstruos, que alcanzan 30 metros de diámetro a una altitud de 30 kilómetros, fueron tomados por platillos voladores. Según los expertos, los gigantescos objetos a gran altura parecen planos, como platos. El misterio fue revelado, pero los informes de todos los rincones del mundo continuaron llegando. Otro evento extraordinario, cubierto por la prensa mundial, ocurrió el 11 de noviembre de 1972. Un objeto de rápido movimiento, que se asemejaba a un submarino, fue detectado por un hidroacústico en el fiordo de Sogne, en la costa occidental de Noruega. Los marineros militares noruegos lo persiguieron durante 2 semanas. Un grupo de portaaviones, equipados con helicópteros Subhunter, fue destinado a capturar este objeto. El 20 de noviembre de 1972 se realizó el primer contacto visual. El objeto submarino no identificado se presentó como una enorme máquina silenciosa en forma de cigarro. El buque militar inmediatamente comenzó a dispararle con sus cañones y a lanzar torpedos. El objeto era claramente visible en la superficie desde a bordo del barco, pero pronto se sumergió. Entonces, fue atacado con bombas de profundidad. Aunque por todos los parámetros parecía un submarino, ningún sonar pudo identificarlo como tal. Después de 2 semanas de observación, el mando decidió montar una trampa, bloqueando la salida del fiordo. Cortaron el fiordo para que nadie pudiera escapar. Sin embargo, después de 14 a 15 días, el aparato desapareció, lo que significaba que los marineros no estaban observando un submarino, sino un objeto submarino no identificado. La historia se remonta al año 1492, cuando Cristóbal Colón y su tripulación supuestamente fueron testigos de un NPO que salía del Océano Atlántico. El 11 de octubre, a las 10 de la noche, en una noche tranquila y clara, Colón y su tripulación avanzaban lentamente por las vastedades del Atlántico a través del Triángulo de las Bermudas. Bajo ellos había una profundidad de casi 6,5 kilómetros. De repente, una luz sobrenatural se extendió por el fondo del océano. A bordo del barco Santa María, un marinero de apellido Gutiérrez notó un objeto que emergía del agua. Tenía forma de disco, y con un destello brillante de luz, algo de repente salió de las profundidades hacia el cielo, aterrorizando hasta la muerte a 120 personas a bordo de los 3 barcos de la flota española. A través de 5 horas, les esperaba abrir un nuevo mundo. Cristóbal Colón llevaba un diario de a bordo, en el que el evento descrito puede ser interpretado como un fenómeno de objeto volador no identificado. Los marineros supuestamente vieron el destello de una vela, que emergía a la superficie y luego se sumergía de nuevo en el agua. Esto no podía ser el fuego de una hoguera, ya que la tierra aún no era visible en el horizonte. Es posible que el incidente con San Peonio se convirtiera solo en una leyenda. El texto original del diario de a bordo de Colón fue proporcionado por primera vez al canal Historia por el archivo de la Universidad de Fordham, donde se conserva una rarísima copia manuscrita. El fenómeno del 11 de octubre de 1492 no fue un caso aislado.
A lo largo de 2 meses de navegación, el diario de a bordo registró extrañezas que se repetían regularmente. Siluetas incomprensibles en el cielo, luz que emanaba del mar. Las anotaciones del 10 de septiembre de 1492 indican que la tripulación, al parecer, vio una tórtola y una lavandera, aunque estas aves nunca se alejan más de 25 millas de la Tierra. Las anotaciones del 11 de septiembre mencionan un fragmento de un mástil de un barco con un desplazamiento de 120 toneladas. Sin embargo, no se pudo recuperar. Las anotaciones del 17 y 20 de septiembre indican que en el cielo se movían estrellas u otros astros desconocidos. Una estrella se desprendió y voló hacia algún lugar, mientras que los rayos permanecieron en su lugar. La famosa anotación del 11 de octubre describe cómo el almirante notó una luz y llamó a Pedro Gutiérrez para que mirara en esa dirección. Pedro también vio esta luz, que como una vela, se sumergía en el agua. Es posible que los extraños eventos que marcaron el viaje más famoso de la historia fueran consecuencia de la observación de naves extraterrestres por parte de la flota de Colón. Algunos creen que de la interpretación de la anotación del diario de a bordo de Colón aún no se ha revelado toda la verdad. Si Cristóbal Colón realmente vio un objeto extraño que emergió del agua, rodeó su barco y luego se elevó al cielo, ¿acaso se lo contaría a alguien? Tal vez lo habrían encerrado de inmediato en la bodega, como a Malishonov. Una de las menciones más antiguas de objetos submarinos no identificados data de 339 años antes de nuestra era. Alejandro Magno, al ver lo que llamó un escudo resplandeciente sobre el río Gagharra en la India, dedicó los últimos años de su vida a rastrear naves extraterrestres, utilizando una campana submarina, que se considera el primer submarino del mundo. Muchos investigadores creen que los viajes submarinos de Alejandro tenían un objetivo más grandioso: la búsqueda de la conquista del reino deslizante, conocido como Atlántida. La primera mención de Atlántida se encuentra en los diálogos filosóficos de Platón, en particular en Timeo y Critias. Según la leyenda, los dioses, preocupados por el comportamiento de los habitantes, decidieron destruir Atlántida. En una noche y un día, fue arrasada por un terremoto y se hundió en el fondo del océano. Hasta el día de hoy, los científicos plantean hipótesis sobre que Atlántida podría haber sido una base para objetos submarinos no identificados. La leyenda de Atlántida probablemente se basa en información perdida sobre una civilización submarina secreta, que supuestamente se encontraba en el mar Mediterráneo, un conveniente punto de observación de la civilización humana y de las rutas marítimas desde Asia Menor, Roma y Atenas. El mar Mediterráneo fue la cuna de la cultura antigua, y los comerciantes fenicios navegaban entre el Medio Oriente y Grecia. Si existía alguna comunidad de extraterrestres o de habitantes nativos de la Tierra que pretendía regalar a la humanidad un mito, podría haber estado basada en un objeto submarino en esta región. Aunque no está claro si Platón se refería específicamente a objetos submarinos no identificados, muchos creen que Atlántida realmente existió y se encuentra en algún lugar del Atlántico, sepultada bajo una capa de agua. Sin embargo, el primer informe sobre objetos no identificados en el océano no proviene de la antigua Atenas. Los científicos creen que los antiguos egipcios los plasmaron en sus dibujos. En el templo de la antigua ciudad egipcia de Abidos se representaba un submarino, y otro dibujo se asemeja sorprendentemente a un helicóptero. La pregunta permanece: ¿de dónde podrían haber sabido los antiguos egipcios sobre tales aparatos? Uno de los primeros fenómenos europeos se remonta al siglo XI en Inglaterra. En el sitio del investigador Carl Find se pueden encontrar datos sobre un caso del año 1060, cuando los habitantes de una zona rural notaron una luz brillante en el cielo. Primero descendió a la tierra, iluminando los alrededores, y luego volvió a elevarse, planeó sobre el mar y se sumergió. Carl Find
quien ha estado investigando el fenómeno de los objetos submarinos no identificados durante casi 10 años, mantiene un archivo de 900 fenómenos contemporáneos e históricos en su sitio web waterufo.net. Según su información, uno de los primeros casos en el siglo XX fue detalladamente expuesto en Philadelphia Inquirer, del 1 de agosto de 1904. El barco de carga británico Magician, que se dirigía a Filadelfia, según el periódico, se envolvió en una extraña nube de vapor metálico que brillaba como fósforo. Sin embargo, como descubrió Feint, el incidente resultó ser mucho más impresionante de lo que se había escrito en el periódico. Según el capitán y la tripulación, en la superficie del océano apareció un objeto extraño, que no era un meteorito, sino algo que se deslizaba sobre el agua. Cuando el objeto se acercó mucho, el capitán intentó distraer a la tripulación para prevenir el pánico. Sin embargo, al estar dentro de la nube, el barco no podía moverse. A continuación, Inquirer informa que durante el incidente, la aguja de la brújula a bordo giraba a la velocidad de un motor eléctrico y los marineros no podían apartar la vista de las cubiertas magnetizadas. El periódico cita al capitán, quien afirma que toda la tripulación puede garantizar la veracidad de esta información. Lo más sorprendente e increíble, según los científicos, fue el caso de 1967 en Canadá. Shag Harbor es quizás el fenómeno documental más significativo de objetos submarinos no identificados. Un objeto volador se deslizó bajo el agua de un punto a otro y luego se unió a él un segundo. Este año visitaremos Shag Harbor en el 38º aniversario de este evento sin precedentes. El 4 de octubre de 1967, alrededor de las 21:20 de la noche, apareció una luz en el agua justo al lado de mí. La noche del 4 de octubre de 1967 pasó a la historia como la noche de Hannelore, y el caso de Shag Harbor se convirtió en un símbolo destacado de los eventos de esa noche. Crystal y Don Ledger, quienes han dedicado las últimas décadas a investigar el incidente, señalan que en aquellos años todos los periódicos canadienses escribían activamente sobre él, pero con el tiempo se fue olvidando. El libro de Stiles y Ledger. El objeto oscuro ha vuelto a atraer la atención sobre este episodio, arrojando nueva luz sobre los eventos de esa noche y las semanas posteriores. El caso de Shag Harbor se destacó entre otros fenómenos de ovnis, ya que fue aquí donde un objeto que descendió del cielo se sumergió en el agua, causando un gran estruendo y un salpicón. Es interesante que nadie reportó un ovni. Las llamadas a la estación de la Real Policía Montada de Canadá pueden haber llegado, pero los que llamaban solo hablaban de la luz que podría provenir de un avión que se había estrellado en el mar. Todos estaban preocupados por salvar a las personas, y nadie pensó en un ovni. Uno de los testigos recuerda: "Ahora no me sorprende en absoluto lo que vi en el cielo, ya que esa noche en toda Nueva Escocia la gente notaba ovnis". Señala el lugar donde hace 38 años se reunió una multitud para averiguar qué había sucedido. Cada año en este día, Ledger y Stiles llegan a Shag Harbor y se encuentran con Norm Smith, el tercero de los testigos sobrevivientes. ¿Ves esa islita? Justo allí es donde sucedió todo. Fue allí donde vimos la luz en el agua, dice él, señalando el lugar del incidente. Nosotros tres estábamos de pie en el prado y mirábamos las luces. De repente, comenzaron a moverse y parecía venían directamente hacia nosotros. Pensamos que un avión estaba teniendo un accidente. En la prisa, saltaron al coche del tío y se apresuraron al lugar donde crecía el musgo irlandés. Cuando llegamos, ya había unas 10 o 12 personas allí. Observamos las luces durante 2 o 3 minutos, luego desaparecieron. Desde la medianoche del 4 de octubre hasta las 3 de la mañana, los oficiales de la Real Policía Montada, que estaban observando el incidente desde la costa,
registraron la superficie del agua en botes, ayudados por pescadores locales, incluido Norm Smith. El viernes, 6 de octubre, alrededor del mediodía, llegaron buceadores de Halifax y realizaron búsquedas durante todo el fin de semana. El lunes, en Ottawa, se completaron las búsquedas con un comunicado oficial de que se trataba de un objeto volador no identificado. En el comunicado del gobierno se decía que el objeto se movía de sur a norte a lo largo de la costa de Nueva Escocia, se detuvo en un lugar y luego, aproximadamente a las 23:20, se sumergió en el agua en un ángulo de 45 grados, a 300 metros de la costa. Allí, justo detrás de mí, cerca de la isla Bon Portage, vimos luces, añade el testigo. Cuando llegaron a la costa, a lo largo de la cual pasa la antigua carretera número 3, los oficiales de la Real Policía Montada, el objeto aún se movía por la superficie del agua, dejando tras de sí un rastro de densa espuma amarilla. La semana siguiente, la historia adquirió rasgos aún más misteriosos cuando el incidente fue reportado en la primera página de todos los periódicos canadienses. Como señalan Ledger y Stiles en su libro, unos días antes del anuncio oficial de que este caso se relacionaba con fenómenos de ovnis, un segundo aparato entró en las aguas de Nueva Escocia para unirse al primero. Luego, a una velocidad de aproximadamente 7.000 kilómetros por hora, cruzó el norte de Nuevo Brunswick, voló sobre la bahía de Fundy y se sumergió en el agua. Las autoridades ya sabían que el objeto ya no estaba, ya que había navegado bajo el agua y se había asentado en el fondo, donde permaneció casi una semana. Más tarde, se trasladó a la bahía de Maine con la ayuda de un segundo barco que, aparentemente, le ayudaba a repararse. Después de eso, ambos objetos emergieron del agua y volaron sobre la bahía de Maine. Curiosamente, las personas también vieron una segunda aparición. Dos tipos de luces, amarillas y naranjas, emergieron del agua y se fueron, dejando muchas preguntas detrás. Los eventos ocurridos el 4 de octubre de 1967 todavía generan controversia, y las investigaciones continúan. Existen numerosos documentos que respaldan la versión del accidente de ovni en Shag Harbor. Según los datos de la investigación preliminar, el objeto no era un cohete, un avión estrellado ni ningún aparato conocido. Uno de los testigos de aquel tiempo comparte sus recuerdos. Entonces, hace más de 30 años, no sabía qué era eso, si era un ovni o no, pero nadie me convencerá de que no había nada allí porque sí lo había. A continuación, el programa presenta la primera grabación de video que posiblemente capturó la aparición de un objeto submarino no identificado del lago Laguna Cartagena en Puerto Rico. Los objetos se mueven hacia el lago y esto atrae la atención de los científicos. Investigadores de la Universidad de California afirman que la velocidad supersónica de los ovnis en aguas profundas no solo es científicamente posible, sino también bastante probable. La región alrededor de Puerto Rico tiene una rica historia de avistamientos de ovnis, estando en el centro de las discusiones, ya que representa el extremo sur del misterioso Triángulo de las Bermudas. Puerto Rico es considerado un punto caliente de ovnis, donde sus actividades encajan en el patrón general de avistamientos. Los miembros del grupo puertorriqueño de ufólogos, el Proyecto Argus, acordaron mostrar los lugares relacionados con los ovnis. Las autoridades de Cartagena mantienen las noticias sobre ovnis en secreto, aunque desde 1930 se han observado cientos de objetos voladores no identificados en las costas y aguas del lago Cartagena. El 8 de octubre de 2002, alrededor de las 9 de la noche, un oficial de la policía puertorriqueña y miembro del Proyecto Argus fue testigo de cómo un ovni luminoso y rojo salió volando de las aguas del lago Laguna Cartagena a una velocidad inimaginable. Luego se detuvo y quedó suspendido sobre el agua. Él recuerda: vi cómo el objeto se suspendía sobre el lago Laguna Cartagena. También fueron testigos del incidente militares.
El objeto se alejó, regresando poco después desde la dirección de Monte Indio y quedando suspendido sobre el lago antes de sumergirse nuevamente en el agua. Otro participante del proyecto Argus, en 2004, pudo grabar el mismo objeto en video. Él cuenta: estuve grabando el video el 20 de noviembre de 2004, muy cerca del lago Laguna Cartagena. Este fue el primer material de video que mostraba un ovni sobre el misterioso lago. Una nave iluminada apareció del agua y quedó suspendida sobre el lago casi un minuto antes de marcharse. A mediados de la década de 1990, se hicieron intentos de refutar la actividad de los ovnis, a pesar de que cientos de testigos habían observado luces que aparecían y desaparecían en el lago. Estos avistamientos se registraron en todo Puerto Rico, especialmente en lugares como el lago Laguna Cartagena y la carretera 303. La zona de Lajas, por donde pasa la carretera 303, también se convirtió en un punto importante de actividad de ovnis y de objetos no identificados. Es probable que, tras el accidente de 1997 en Monte Indio, queden preguntas sin resolver. El 5 de mayo de 1997, aquí se estrelló un objeto volador no identificado, dejando un amplio espacio quemado en la cima de la montaña. Esa noche, agentes federales llegaron al lugar y encontraron algo. ¿Quién sabe? Tal vez era un objeto volador no identificado. Después del incidente de 1997, las autoridades locales comenzaron a tomar más en serio los informes sobre objetos voladores no identificados y fenómenos aéreos no identificados. El alcalde de la ciudad de Lajes, en un discurso reciente, llamó a la carretera 303 la carretera de los fenómenos aéreos no identificados, subrayando su importancia. Sin embargo, los eventos actuales relacionados con fenómenos aéreos no identificados están generando aún más interés entre los expertos. Sobre las colinas de Lajes, de vez en cuando se eleva un misterioso globo aerostático gubernamental, supuestamente vigilando el tráfico y prediciendo el clima. Sin embargo, los defensores de los fenómenos aéreos no identificados están convencidos de que cumple una misión oculta: la vigilancia y el registro de la actividad de fenómenos aéreos no identificados. En los archivos hay un documento gubernamental sobre una investigación secreta acerca de la aparición de fenómenos aéreos no identificados bajo el agua, que afirma que no representan una amenaza para los humanos. El número de informes sobre objetos no identificados bajo el agua en esta pequeña isla sugiere que en las profundas aguas bajo el extremo sur del Triángulo de las Bermudas se esconden no solo fenómenos aéreos no identificados. Especialistas de todo el mundo creen que estos objetos pueden ser una cobertura para una base principal de fenómenos aéreos no identificados, ubicada en algún lugar entre La Baguera y Caaba Roja. Esta base se encuentra a gran profundidad y se extiende hasta el lago Laguna Cartagena. Es probable que los fenómenos aéreos no identificados emerjan en un lugar y se hundan en otro, ya que tienen bases submarinas. Sin embargo, surge la pregunta: ¿es posible que todos estos eventos se puedan explicar únicamente por el misticismo local y la influencia del Triángulo de las Bermudas? La mayoría de los habitantes locales, aunque discuten sobre Chupacabra y el Triángulo de las Bermudas, en realidad no creen en estas tonterías. O tal vez hay algo más detrás de todo esto. El fenómeno de los fenómenos aéreos no identificados en Puerto Rico es un hecho innegable, como lo demuestra la gran cantidad de testigos. Uno de ellos afirma: no se puede dejar de creer en ellos. Creo que el fenómeno de los fenómenos aéreos no identificados es real. Aquí, en Puerto Rico, se han registrado cientos de casos, y esta es la realidad. A continuación, el programa presenta fotografías de un objeto, posiblemente un fenómeno aéreo no identificado, saliendo de las aguas de Gulf Breeze en Florida.
Se cree que los objetos no identificados bajo el agua se mueven por mares y océanos de maneras que contradicen todas las leyes de la física moderna. A los investigadores les sorprende su capacidad para descender a profundidades increíbles sin sufrir daños, atravesar el hielo y alcanzar velocidades supersónicas bajo el agua. Sus aparatos, probablemente, se mueven bajo el agua gracias a su impermeabilidad, de la misma manera que son impermeables a los rayos gamma de la radiación cósmica y a todos los demás obstáculos en el espacio exterior. Si se cree en la información recopilada, estamos tratando con una tecnología altamente desarrollada. Ellos sobrevuelan aquí y no te das cuenta cuando ya están bajo el agua. El agua no es un obstáculo para ellos. Pasan fácilmente de un medio a otro. A finales de 1969, durante ejercicios regulares cerca de la Antártida, marineros militares estadounidenses en el barco Calcaterra observaron un objeto submarino no identificado de extraordinaria potencia. Ivan Sanderson, en la revista Argosy, relata cómo, en algún lugar del Ártico, el objeto atravesó el hielo y despegó, literalmente rompiendo la gruesa capa de hielo. Un enorme objeto, parecido a un submarino, de al menos 30 metros de longitud, emergió a una velocidad increíble del océano congelado, cortando el denso hielo. Este es solo uno de los muchos casos similares que reportan marineros de todo el mundo. Un testigo recuerda un incidente cerca de Leningrado en invierno, cuando un NPO rompió el hielo de un lago. Ellos derriten el hielo. Un meteorito lo habría hecho añicos, mientras que el NPO hace un agujero limpio. Los testigos también relatan sobre chorros de agua debajo del NPO cuando emergen del agua. Ed Walters, un residente de Gulf Breeze, el 7 de julio de 1988, tomó una fotografía en la que se captura un NPO sobre un chorro de agua en forma de tornado. Él estaba de pie mirando hacia el norte cuando notó que el agua de repente se espumó, y en ese momento emergió un objeto, arrastrando tras de sí una columna de agua. Esto se puede ver en la fotografía. Tales testimonios han llevado a los investigadores a pensar que los NPO pueden utilizar el agua como combustible. Algunos creen que el agua participa en el proceso de fusión. Hay numerosos casos en los que en la parte inferior del NPO se ha visto algo que se asemeja a tanques de agua. Esto podría significar que sus aparatos funcionan con agua. Es posible que utilicen el agua como combustible, y no es de extrañar que muchos hayan visto objetos suspendidos sobre el agua, como si estuvieran absorbiéndola. Esto significa que necesitan beber para continuar su camino. La ciencia moderna ha propuesto numerosas hipótesis sobre los extraordinariamente eficientes métodos de movimiento de los NPO bajo el agua. Los investigadores sugieren diferentes conjeturas, desde potentes sistemas de propulsión hasta burbujas antifricción que envuelven los objetos. En otras palabras, sus motores no son como los que nosotros imaginamos. Algunos investigadores suponen que los objetos submarinos no identificados pueden utilizar generadores de fuerza magnética para crear un campo magnético a su alrededor. Esto les permite repeler el magnetismo terrestre natural, aumentar y reducir la velocidad, ganar altitud, descender e incluso flotar sobre el agua. En un entorno con alta conductividad eléctrica, se pueden controlar parámetros como el frenado, la corriente, la velocidad y el ascenso. Esto abre oportunidades para resolver todos los problemas de movimiento rápido bajo el agua. El sistema de inducción aerodinámica, según los expertos, funcionará de manera similar a la instalación electromagnética probada que se utiliza en los submarinos. A mediados de la década de 1960, se construyó y probó en la Universidad de California en Santa Bárbara un submarino electromagnético que utiliza el principio de la conductividad natural del agua salada. La primera prueba exitosa del motor electromagnético tuvo lugar en 1966, cuando se demostró un nuevo submarino que se desplazaba bajo el agua mediante fuerza electromagnética
y que no tenía partes móviles. El principio de funcionamiento radica en que el agua de mar tiene una alta conductividad eléctrica. Esto permite superar la resistencia del agua según la ley de Newton, lo que contradice la física elemental. La pregunta es si los NPO pueden utilizar las fuerzas naturales de los océanos para alcanzar velocidades supersónicas. El agua, como resulta, es un excelente conductor magnético. Si los NPO aplican un proceso conocido como diamagnetismo, que es una débil fuerza de repulsión, entonces en el agua, esta fuerza se amplifica significativamente, lo que explica su rápida velocidad submarina. Un científico ha planteado la hipótesis de que los NPO pueden moverse rápidamente bajo el agua, evitando daños gracias a un principio que actúa en una bombilla común. En este caso, el NPO actúa como el filamento, y la bombilla es el campo que protege al objeto del agua. Esto permite que el NPO atraviese el agua sin tocarla, creando lo que se llama una burbuja de supercavitación a su alrededor. De este modo, el objeto se mueve junto con la burbuja de vapor de agua. Marco Prinsenwag, profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de California, llevó a cabo un experimento para el canal Historia, demostrando la posibilidad de alcanzar velocidad supersónica bajo el agua. Señaló que principalmente se puede experimentar solo con la forma del aparato, desviándose de los contornos estándar de los submarinos. En el marco del experimento, Prinsenwag y su equipo crearon artificialmente corrientes submarinas, utilizando pintura verde y potentes láseres alrededor de varios objetos. Si la forma del cuerpo es aerodinámica, se desplaza sin obstáculos bajo el agua, mientras que la forma cúbica crea una poderosa resistencia. La forma adecuada para la supercavitación submarina puede recordar a la cápsula de retorno Soyuz o a otra nave espacial. Sin embargo, las leyes de la física bajo el agua son radicalmente diferentes de las terrestres. Para impulsar un buque oceánico a velocidades supersónicas, se requiere mucha más energía de la que la humanidad puede proporcionar en este momento. Por ejemplo, para que un disco de 1,5 metros de diámetro vuele por el aire a la velocidad del sonido, se necesita un motor de 15.000 caballos de fuerza. Para un aparato similar que se desplace bajo el agua a la misma velocidad, el motor debe generar alrededor de 1.000.000 de caballos de fuerza. Aunque la posibilidad científica de alcanzar velocidades supersónicas bajo el agua existe, queda la cuestión de cómo los ovnis pudieron resolver esta compleja tarea tecnológica. Tal vez no se nos ha dado a entender completamente los numerosos misterios de los ovnis, lo que provoca acalorados debates y frustraciones entre los investigadores. Uno de ellos observó: "Me parece más fácil enviar un astronauta a la Luna e incluso establecer una base allí, que hacer descender a un ser humano al fondo del océano". También agregó que si los ovnis hubieran estado configurados de manera hostil, podrían haber conquistado la Tierra hace 1.000.000 de años. Tal vez nosotros somos su creación, o tal vez trabajamos para ellos. ¿Quién sabe? Quizás este es su planeta.